Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestra Conexión Digital. Les saluda Luis de Jesús y como es de costumbre, de inmediato comenzamos revisando qué es tendencia en las redes sociales para este lunes, la jornada de este lunes. Iniciamos revisando las etiquetas de hoy, SOS Ecuador. También tenemos tendencia en Twitter, el paro sigue, hablando de Ecuador, y además también 70 años, 7 años debo decir. Vamos a ver, con estas etiquetas iniciamos nuestra conexión digital. Nuestro primer tema del día de hoy en nuestra conexión digital es Ecuador. Continúan las movilizaciones populares y las paralizaciones en diversas provincias en contra de las medidas económicas impulsadas por el presidente Lenín Moreno. Pese a la implementación del estado de excepción y el despliegue policial masivo y la presencia de armamento militar prohibido, diversos sectores continúan en las calles. Hasta ahora, la cifra de heridos es desconocida y entes como el Consejo de Protección de Derechos de Quito denuncian la ausencia de cifras por parte del gobierno. Hasta ahora, medios locales también han registrado la muerte de una persona que fue arrollada por un vehículo en unas protestas contra el aumento de gasolina. Vamos a seguir revisando esta información ahora con nuestros portales. Iniciamos con el portal de nuestra casa informativa, Telesur. Comunidad indígena avanza hacia Quito para sumarse a las protestas de Ecuador. Grupos indígenas de Ecuador siguen este lunes 7 de octubre su movilización hacia la capital de ese país con el propósito de exigir al gobierno del presidente Lenín Moreno el respeto a los derechos colectivos de los pueblos. Exigen la inmediata libertad de los 350 detenidos arbitrariamente por ejercer el derecho constitucional a la resistencia. Vamos a revisar otro portal. El portal El Espectador de Colombia titula: Ola de protestas en Ecuador deja un muerto, 14 heridos y cientos de detenidos. Y es que las manifestaciones en Ecuador continúan acentuándose mientras el gobierno entrega las cifras oficiales de las primeras jornadas de protesta. Un hombre murió el domingo en Ecuador en el 5º día de manifestaciones. Ya el estallido social ha desatado y ha dejado, debo decir, 14 civiles heridos y cerca de 477 detenidos. Nuestra compañera, nuestra corresponsal en Quito, Denise Herrera, nos informa que el sector del transporte se suma también al rechazo del incremento al precio del combustible. Nos acompaña con un reporte en su cuenta oficial en Twitter. Vamos a ver. Movilizaciones en contra de las medidas económicas anunciadas por el presidente Moreno continúan en Ecuador. Ahora nos encontramos en la avenida de los Iris, una de las vías principales de la capital. Podemos ver el resto del transporte escolar movilizándose también en rechazo a las medidas económicas anunciadas por el presidente. Ese era el reporte de nuestra corresponsal en Twitter. Vamos a ver más reacciones también en redes sociales. Iniciamos viendo un Twitter de Jorge Martín: fuerte represión de las Fuerzas Armadas ayer en la comuna de La Esperanza y Bambura, Ecuador. El gobierno de Lenín Moreno quiere aplastar las protestas contra su paquetazo del FMI. Ahí lo tienen. Vamos a ver ahora un Twitter de nuestra presidenta de Telesur. Manifestantes toman el control del edificio en la gobernación de la provincia Bolívar, esto en Ecuador. Hay unas imágenes, ahí las tienen ustedes. Vean ustedes las imágenes de la toma de este edificio de la gobernación en la provincia de Bolívar. En Ecuador se da en el marco de estas protestas que ya llevan 5 días en contra del paquetazo del presidente Lenín Moreno. Seguimos revisando otras informaciones, otras reacciones a través de Twitter. También Quique Perdomo: fuera Lenin, fuera, dicen residentes en Manta
Esto sucedió esta mañana en la plaza cívica de la ciudad. Utiliza las etiquetas protestas, paro nacional y también Ecuador. Tenemos otro Twitter, Nicolás de León, domingo 6 de octubre de 2019. Sí son tanques de guerra contra el pueblo por las protestas al gobierno de Lenín Moreno. Estas imágenes que ustedes están viendo ahora en pantalla le dieron la vuelta al mundo en la noche de este domingo porque son imágenes en las que se aprecian tanquetas del ejército ecuatoriano llegando a Quito, Ecuador. Todo esto en medio de las protestas en contra del presidente Lenín Moreno y el paquetazo del presidente. Hay que recordar que las protestas estallaron el pasado jueves cuando entró en vigor la eliminación del subsidio a los combustibles. Los indígenas prevén un ingreso masivo a Quito hasta el próximo martes para sumarse un día después a una huelga nacional con sindicatos y colectivos sociales contra el gobierno que tildan de neoliberal. Bien, vamos a seguir revisando otras informaciones. ¿Qué más? Es tendencia en redes sociales. Venezuela conmemora el Día de la Victoria Perfecta que dio el comandante Chávez su tercer mandato con un contundente triunfo electoral al alcanzar más de 8 millones de votos, un 55%, con una participación histórica que superó entonces el 80% del electorado venezolano en un país donde el sufragio no es obligatorio. Vamos a ver entonces reacciones sobre este día. Venezuela, que se celebra hoy en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, a través de Twitter: Día de la Victoria Perfecta, batalla en la que dimos un claro ejemplo del carácter democrático del pueblo venezolano. Asistimos a las urnas de manera arrolladora para sellar el compromiso con el comandante Chávez, ratificándolo como presidente y líder invicto de la Revolución Bolivariana. También otro Twitter de Rasta Celestial, ahí lo tienen, Victoria Perfecta. Victoria del pueblo venezolano, lo acompañan unas imágenes en ese Twitter. Ahí las tienen ustedes, las imágenes históricas del presidente y líder histórico de la Revolución Bolivariana, el comandante Hugo Chávez. Victoria bolivariana, victoria de patria de Bolívar. 7 años de victoria perfecta. Y revisamos también un último tuit, un último trino. Rita Castillo, Día de la Victoria Perfecta, 7 de octubre, en las urnas sellamos el compromiso con el comandante Chávez, ratificándolo como presidente y líder invicto de la revolución. Bien, revisamos también de inmediato los temas que nos mantienen en alerta en las redes sociales y lo hacemos en directo con nuestros corresponsales. Iniciamos en Brasil. Desde allí, Nacho Lemus nos informa que Marcelo Antonio, otro ministro de la cornisa por corrupción, fue coordinador de la campaña presidencial del PSL y Bolsonaro puede sufrir consecuencias directas. El gobierno anticorrupción resultó no tener anticuerpos contra la corrupción. Vamos a ver el informe. Saludos. La Policía Federal ha recomendado a la justicia brasileña que se lleve a cabo una nueva investigación específicamente sobre las cuentas electorales del ministro de Turismo Marcelo Álvaro Antonio, quien fue coordinador de la campaña de Jair Bolsonaro en el estado de Minas Gerais en el año 2018 y además candidato a diputado por ese estado. Ya se habían llevado a cabo investigaciones durante este año sobre Marcelo Álvaro Antonio y una supuesta campaña con testaferras, mujeres, como exige la ley electoral brasileña, la permanencia de mujeres dentro de los partidos, dentro de las propuestas de candidaturas que llevan a cabo en las elecciones presidenciales y la utilización de estas mujeres como testaferras para llevar dinero de manera ilegal hacia la campaña de Jair Bolsonaro. En ese sentido, puede haber investigaciones que vinculen en concreto al presidente brasileño, ya que Marcelo Álvaro Antonio era coordinador de campaña de Bolsonaro en el estado de Minas Gerais y puede verse afectada la candidatura de Jair Bolsonaro en el año 2018 y también su permanencia en la presidencia. Hasta el momento no hay novedades sobre el tema. Lo cierto es que el Ministerio Público ya advirtió que se llevarán a cabo nuevas investigaciones. No se explayó en concreto sobre cuáles serán los focos de estas investigaciones, pero puede verse afectada la candidatura de Jair Bolsonaro y específicamente la permanencia de Marcelo Álvaro Antonio como ministro de Turismo. Estudios. Momento de marcar nuestra primera pausa aquí en nuestra conexión digital. Los dejamos con un video que se ha hecho viral en la jornada de este lunes. Le mostramos esta pantera que se pasea por los techos en Francia como si fuera un gato. Vean ustedes.
Ya de vuelta en nuestra conexión digital, en Argentina avanza la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre. El candidato a la presidencia por el partido del Frente de Todos, Alberto Fernández, lanza ahora un nuevo plan contra el hambre. En su cuenta en Twitter, el candidato se pronunció al respecto. Vamos a ver. Ahí lo tienen ustedes en pantallas. Hoy presentamos la propuesta Argentina contra el hambre para terminar de una vez con la vergüenza de no poder alimentar a nuestra gente. Pero esto no lo arregla un plan, lo arregla una Argentina puesta de pie, decidida a terminar con el hambre, y eso es un trabajo de todos, dice Alberto Fernández a través de Twitter. Sobre esta información también recibimos el reporte de nuestra corresponsal Sabrina Roth, quien en Twitter nos informa que Alberto Fernández presentó en la Facultad de Agronomía su convocatoria Argentina contra el hambre, con dirigentes sociales, sindicales, políticos y empresarios, entre otros. Aseguró que el problema del hambre no es de un partido, sino de todos los argentinos. Veamos. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. Alberto Fernández presentó en la Facultad de Agronomía su convocatoria contra el hambre en la República Argentina. Lo realizó en un acto en el que participaron dirigentes sindicales, sociales, empresarios, docentes, representantes de distintos organismos. Y uno de los planteos centrales de esta convocatoria es que esto tiene que ser una política de Estado que, independientemente de quién gobierne, se tiene que terminar con el hambre en la Argentina, que no es posible que en un país que tiene capacidad para producir alimentos para 400 millones de personas no se pueda alimentar a 15 millones de argentinos. El primero en hablar durante el acto fue Daniel Arroyo, que dio los lineamientos, los ejes centrales que tendrá esta convocatoria. Por un lado, el llamado a un Consejo Federal donde van a participar distintos actores, pero también reducir el precio de los productos de la canasta básica alimentaria, y también habló de una canasta alimentaria saludable, porque también hay en la Argentina un problema de malnutrición. Estos son algunos de los ejes de esta convocatoria. Un dato que dio Daniel Arroyo que es impactante tiene que ver con el hecho de la baja del consumo de leche. Hoy es el más bajo en 29 años. Volvemos con ustedes, estudios. Era el reporte de nuestra corresponsal Sabrina Roth. Ahora también el portal La República nos informa que las elecciones en Argentina 2019. Lo último sobre la disputa electoral entre Macri y Fernández. Ahí tienen el cuerpo de la noticia, lo tienen en pantalla. Informa la crisis económica. Sacude a Argentina. A la devaluación del peso se suma ahora la inestabilidad política que deja un país dividido entre los seguidores del oficialista Mauricio Macri y la oposición peronista, encabezada por la coalición Alberto Fernández y Cristina Fernández. Este domingo 6 de octubre se dio a conocer en Argentina que la Asociación de Trabajadores del Estado, perteneciente a Neuquén, preparan una protesta ante la visita a su provincia de Mauricio Macri para liderar la marcha Sí se puede, como parte de las próximas elecciones. Estamos organizando en cada sector de trabajo una actividad en repudio a la visita de Macri porque es el responsable de 30.000 despidos en el Estado. Así lo indicó Carlos Quintriqueo, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, a un diario local en Argentina. Tenemos también reacciones a este tema, a las elecciones. Los usuarios en Twitter siguen muy de cerca todo lo que acontece en esta campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales argentinas. Alberto Fernández, dice Aldo Pérez, hoy presentamos la propuesta Argentina contra el hambre para terminar de una vez con la vergüenza de no poder alimentar a nuestra gente. Pero esto no lo arregla un plan, lo arregla una Argentina puesta de pie, decidida a terminar con el hambre. Y bien, dice Tiempo Argentino, Alberto Fernández cruzó a Macri por sus polémicos tweets donde vinculó a San Martín con su propia campaña del Sí se puede. Además, tenemos reacciones en Facebook. Antes, en Cubanamera, presentación del plan Argentina contra el hambre del candidato presidencial Alberto Fernández. Luchar contra el hambre es un deber moral. Ese era el último tuit sobre el tema de Argentina. Ahora pasamos a lo más recomendado. Les invitamos a revisar nuestro portal Telesur TV para ver cuáles son las informaciones más importantes a esta hora en Telesur. Ahí tienen una de ellas, cuáles son los hábitats más amenazados en el mundo. Un enlace que puede encontrar, un artículo que puede encontrar en nuestra página web Telesur TV. Uno de ellos es el mar de Aral en Uzbekistán, en Kazajistán. El número 2 sería bosques de acacia, y si quiere conocer los 5 restantes,
tiene que visitar nuestra página de Telesur. Ahora, como es de costumbre, revisamos también las fotografías más destacadas de esta jornada, de este lunes. Las imágenes más relevantes captadas por fotógrafos alrededor del mundo. Ahí tienen la primera de ellas. Miembros de la tribu chiita de los Hutis sostienen sus armas mientras cantan consignas durante una reunión tribal que muestra su apoyo al movimiento Hutí en Sanaa, la capital de Yemen. Vamos a revisar la segunda imagen de hoy. Ahí lo tienen, una población actual de entre 400 y 1000 ejemplares. Los osos de Kermode, de pelo blanco, Ursus americanus kermodei, esa es la raza, deben quizás su supervivencia a la tradición protectora de los pueblos indígenas, que nunca los cazaban ni hablaban de ellos a los tramperos. Y revisamos además una última imagen. Varios voluntarios trabajan en equipo para devolver a una orca al océano cerca de Mar Chiquita, en Argentina. Había quedado varada en las costas. Esas son las imágenes más relevantes a esta hora en la jornada de este lunes. Revisamos entonces el portal de nuestra casa informativa para que vean otras informaciones que también son relevantes a esta hora. Ahí lo tienen. Comunidad indígena avanza hacia Quito para sumarse a las protestas de Ecuador. Es la información que está en portada en nuestra casa informativa. Protestas en Irak ha dejado 109 muertos y 6.000 heridos. También otra de las informaciones, Rusia e Irak reiteran reducir tensión en el Golfo Pérsico. También es información que indígenas de Colombia denuncian las amenazas de grupos armados. Ya leíamos parte del artículo sobre cuáles son los hábitats más amenazados en el mundo en la actualidad. Información también a esta hora, ordenan a Trump entregar declaración de impuestos desde 2011. Recuerden que en su contra ya se han iniciado los preparativos para un posible juicio político, un impeachment en contra del mandatario estadounidense. Es información además que Turquía alista la ofensiva contra fuerzas kurdas en Siria luego que Estados Unidos anunciara el retiro de sus tropas en la zona noreste de Siria. Es información además que otorgan Nobel de Medicina a trabajos sobre adaptación celular. Y por último, hoy que se celebra el Día de la Victoria Perfecta en Venezuela, cuando Chávez se volvió 8 millones de personas. Y bien, despedimos esta emisión de nuestra conexión digital, pero antes los invitamos a ver el video. Japoneses han creado un robot que es capaz de pensar, así como lo oyen. Hasta la próxima.